Muy bien, continuamos en Dos Mitades aquí en TV Universidad. Los invitamos nuevamente a sumarse a nuestro Twitter, @2mitadesTVU, nuestro hashtag de hoy que es elecciones 2017. Y ahora nos metemos en la información internacional y qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Claudio. Muy bien, muchas gracias, Mati. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Brasil. Como siempre, toda la información internacional de la mano del señor Nicolás Sanpedro. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Bien? Todo tranquilo. Bueno, vamos a ir a ver primero el informe que nos has preparado sobre la situación de Brasil. No mejora, al contrario, va cada vez peor. Cada vez en peor. Y acá los medios nacionales no te lo cuentan. Por lo menos no te cuentan toda la historia. No. Vamos a ver entonces este informe que preparó Nicolás Sanpedro sobre la situación de Brasil. Otro revés político para Michel Temer. El polémico presidente de Brasil es formalmente acusado por la Fiscalía de corrupción y de aceptar sobornos de empresarios de élite. Un día después de la denuncia, los ciudadanos descontentos dicen que no debe seguir como jefe de Estado. La cuestión es esta, él no debe estar en el gobierno. Ahora bien, no sé si el país está preparado para celebrar nuevas elecciones ahora y aquí mismo. Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un presidente en ejercicio es acusado de corrupción. El fiscal general Rodrigo Janot cifra en 11,5 millones de dólares la cantidad de soborno que Temer acordó con JBS, la empresa de carne más grande del mundo. Los cargos son extremadamente consistentes y bien razonados y muestran un paso hacia adelante en el uso del cargo público y una práctica inaceptable para alguien que ocupa el despacho presidencial. En unas declaraciones desafiantes, el propio Temer ha afirmado que nada le puede destruir ni a él ni a sus ministros. Ni a mí, ni a los nuestros ministros. Según la ley brasileña, la Cámara Baja del Parlamento debe votar si permite a la máxima corte del país juzgar a Temer, quien reemplazó a la presidenta electa Dilma Rousseff tras un juicio político considerado ampliamente como golpista dentro y fuera de Brasil. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias. Muy bien, ahí veíamos entonces un poco el informe. Nico, quiero que me cuentes, a ver, decíamos, esto no sale en los medios nacionales generalmente, en los medios argentinos. Quiero que cuentes un reconto así cortito de qué es lo que pasa en Brasil, cómo llega Temer al poder y qué denuncias se le están haciendo ahora. Bien, en principio lo que hay que señalar es que la llegada de Temer al poder es a través de un impeachment a Dilma Rousseff, un juicio político, diríamos aquí, donde impulsado tanto por Michel Temer, que era el presidente del Senado, como Eduardo Cunha, hoy preso por corrupción y destituido de su cargo, era el presidente de la Cámara de Diputados, por iniciativa de ambos del PMDB, el partido mayoritario en Brasil, se hace el juicio político, se avanza en la destitución de Dilma por una reforma o por haber modificado dinero de la cuenta de un ministerio hacia otro. Eso se conoce como pedalea fiscal, esa fue la denuncia y a raíz de eso es que avanza el juicio político y se destituye a Dilma Rousseff. De esa forma es como llega Michel Temer al poder. Pero, perdón, haber sacado dinero, por ejemplo, digamos, traigámoslo a la Argentina, del Ministerio de Ciencia y Técnica y ponerlo en el Desarrollo Social, no sé, por decir cualquiera de los ministerios. Exactamente. Esa es la denuncia que se le hace a Dilma Rousseff. Eso, exactamente eso, digamos, el justificativo era que eso, para poder suceder, tenía que pasar por el Congreso y ser aprobado por el Congreso para poder hacer ese traspaso de dinero de un ministerio a otro. Tendría que hacer como Macri, que lo saca a los ministerios y lo lleva a Panamá. No, digo, es una posibilidad. Sí. No lo reparte, entonces no hay tanto ruido. Pero bien, llega finalmente al poder después del juicio político. Cuando llega Temer tenía una imagen negativa del 60%. Para tener una idea, hoy tiene un 93% de imagen negativa. ¿Pero cómo se sostiene? Para tener una noción, solamente José Sarney en 1989 tuvo una imagen negativa más grande que la que tiene hoy Temer en Brasil. No existe en la historia un presidente, de hecho es el primero, como decía el informe, es el primer presidente en la historia de Brasil que es acusado directamente de corrupción. Esto sucedió el lunes cuando el fiscal general hizo la denuncia al Supremo Tribunal Federal, que es como la Corte Suprema de la República aquí en Argentina, hizo la denuncia y
Bueno, a raíz de eso hubo, digamos, valoraciones de parte de Temer, como veíamos en el informe, que dice, bueno, eso no es nada, es una acusación política, no tiene que ver con sustento. Sin embargo, desde la Fiscalía, desde la Procuraduría General, dijeron que había muchas pruebas para sostener esta denuncia que es de corrupción pasiva, es obstrucción a la justicia y asociación ilícita. De hecho, la semana pasada, Joesley Batista, que es el empresario de la carne que hace la denuncia y que muestra, el audio que sale y que circula en la mayoría de los medios es de este empresario, donde Temer explícitamente dice que sí, que hay que pagar, para pagarle a Acuña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, para que se callara y que no hablara de... Quien ahora está preso, ¿no? Que ahora está preso. O sea que todo lo que está cerca de Temer terminaron separados, presos, pero Temer se sostiene en el poder. Ahora, ¿cómo se sostiene una persona con 93% de imagen negativa? Digo, ¿qué hay atrás de eso? Atrás de eso hay que, por lo menos tiene mayoría en diputados. Ahora el paso siguiente es que la Corte mande a la Cámara de Diputados para ver si se aprueba el impeachment, porque es eso, es una denuncia de corrupción, es otro impeachment. En caso de avanzar eso, tendría que tener 2/3, son 342 votos los que tiene que tener en la Cámara de Diputados para poder avanzar en el juicio político. ¿Y lo tienen, digo? Hoy tiene mayoría el PMDB, que es el partido de Michel Temer. Ahí es una de las discusiones, cómo hacer para que avance esta situación. El viernes pasado en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, 40.000 personas se congregaron para pedir elecciones directas. Acá hay que recordar una cosa. La Constitución de Brasil lo que dice es que si presidente y vicepresidente dejan su mandato, ambos, por el motivo que sea, faltando menos de 2 años para terminar el mandato, la elección es indirecta. No se vuelve a elegir, el pueblo no vuelve a votar, sino que los congresistas son los que van a votar. Y ahí es donde está la trampa, digamos, porque la mayoría de la ciudadanía está exigiendo elecciones directas. De hecho, es una de las consignas que más se ha avivado en el último tiempo, pero la Constitución no lo permite. Entonces, habría que hacer una enmienda constitucional para permitir que se avancen las encuestas, que, dicho sea de paso, la misma encuestadora que saca el dato de la imagen negativa de Temer es la que hace un sondeo de cuáles son los candidatos o quienes tienen mejor imagen en cuanto a intención de voto. Y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es el que arrasa con un 30%, seguido por un legislador actual del Partido Redes, del Partido Verde, de Marina Silva, con el 16%, Marina Silva con el 15%, pero duplica casi a quien sería su segundo en intención de voto. ¿Dilma no se puede presentar por la situación legal? No puede presentarse. Dilma no puede presentarse, de todas maneras. La imagen negativa esto también es una cosa que hay que Dilma. ver, porque como charlábamos la vez anterior que vine y hablábamos de Brasil, existía una posibilidad de que se diera marcha atrás con el juicio. De hecho, era lo que pedía Dilma, y que se la vuelva a poner en el cargo. En el cargo. Pero eso no va a pasar, digamos. ¿Esa decisión quién la tendría que tomar? Eso lo tendría que tomar el Supremo Tribunal de Justicia, bien, porque la Corte Suprema tendría que anular el impeachment, y eso es una decisión judicial que cabe recordar que una de las posibles candidaturas, en caso de que sea el Congreso quien defina, es precisamente una integrante del Supremo Tribunal de Justicia. En esto hay que tener en cuenta que es la tríada, como se la conoce, de las 3B, que es Buey, en realidad son los representantes del campo, los representantes de la iglesia, los representantes de las Fuerzas Armadas, los 3 frentes que estaban haciendo oposición en el momento del impeachment y que son los que avalaron dentro del Congreso, en los diferentes partidos, y los que hicieron toda la presión mediática para que se hiciera el impeachment. Entonces es muy difícil que una decisión de esa característica se dé para atrás. El tema es que, como todo, el Poder Judicial, no la justicia es una entelequia, el Poder Judicial es muy difícil de que sea permeable a esta situación, porque es una corporación, tiene intereses creados, pero sí hay, como pasa en todos lados, gente que pretende trabajar un poco más honestamente. La realidad es que es muy complejo el escenario.
¿Lula planteó que quiere ser candidato? Sí, sí, Lula ya hace un par de meses que dijo voy a ser candidato en 2018. La complicación que tiene es por este supuesto departamento que habría comprado, este triplex, se diría, aquí en Argentina, que, digamos, las pruebas han arrojado por la borda toda esa acusación, dando muestras de que no tenía nada que ver Lula da Silva, pero el vínculo que hacen desde la derecha, con complicidad de algunos sectores del oficialismo, es precisamente ensuciar la carrera y la imagen tanto de Dilma Rousseff como de Luis Ignacio Lula da Silva. Y por último, no quería dejar de mencionar dos cositas nada más. Una, tener muy presente y tratar de analizar o tratar de buscar información sobre lo que pasa en Venezuela. Es muy grave, es cada vez más violento. Lo que pasó ayer fue... Es cada vez más violenta la situación. Ayer bombardearon con granadas arriba del Tribunal Supremo de Justicia. Y otro hecho un poco más alegre es que se estima que para agosto la FARC habrían entregado todo el armamento que tienen en su poder a Naciones Unidas. Esto es uno de las pautas que había para el proceso de paz. Así que un hecho lamentable y otro hecho que es para celebrar. Y por último, repudiar la represión que hace instantes hubo en Ciudad de Buenos Aires a cooperativistas que estaban exigiendo ni más ni menos que trabajo y dignidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Nico, por haber venido. Toda la información internacional, como siempre, de la mano del señor Nicolás San Pedro.